Creo que es bien importante que tengas una conexión profunda con las personas con las que decides trabajar y en este sentido Musuk ha sido una persona que quiero y estimo mucho y que creo que creía que era el colaborador adecuado para justamente realizar el proceso del fotolibro, ¿no? Conceptualmente nosotros estábamos tratando de trasladar estas ideas de la pérdida, del dolor, de la muerte, del vacío, de la incertidumbre, a una narrativa, ¿no? En la que se generara la edición, ¿no? Primero que nada, bueno, yo creo que trabajamos a través de estos elementos y de una manera simbólica. Queríamos generar una experiencia visual, pero también una experiencia que fuera cercana a lo que se sentía perder a un miembro querido de tu familia. Y entonces en estos términos, digamos, la narrativa que se planteó fue a través de la sensación de, del sueño mezclado con la realidad, pero también esta realidad que se disloca, que se rompe y mediante el cual creíamos que iba a ir generándose o abriéndose la narrativa, ¿no? Empezaba con un nacimiento que está vinculado también a un proceso de la muerte y con estos dos, digamos, elementos como nucleares se empezó a generar la narrativa. Poco a poco iba creciendo la experiencia que empezaba como con una vida, después se convertía también en una pareja, una pequeña familia, y va creciendo, creciendo hasta hablarse de una comunidad o de un país entero, ¿no? Entonces digamos que tomamos estos elementos simbólicos de la casa como un elemento narrativo primario, pero también hablando de la casa como esta experiencia de una vuelta a la cueva o a un elemento de vida como es el útero, ¿no? Y también ambos elementos tocados entre los temas de la vida y la muerte, atravesados por la experiencia de la realidad y la dislocación de esta misma, ¿no? Y bueno, ¿cuál fue la experiencia de trabajar con Vera Jiménez? Creo que aportó mucho en temas discursivos también para la generación del planteamiento del libro al objeto. Si bien queríamos que justo era generar esta experiencia de reminiscencias o una huella, creo que con Vera logramos mucho esto. Trasladar la idea de que no queríamos que la portada fuera solamente un elemento narrativo, sino queríamos que justamente fuera un elemento que generara una cuestión experiencial. Entonces recuerdo que estábamos hablando, ¿no? De cómo muchas veces se encontraban algunos de estos cuerpos cuando se hacen estas búsquedas. Y recuerdo que había hablado mucho con Mirna Nereida y que me comentaba que había veces en que los cuerpos eran encontrados de una manera fetal, ¿no? Entonces creíamos que era importante generar esta experiencia entre la vida y la muerte y esta imposibilidad también de cerrar un siglo ritual como para los mexicanos es, ¿no? De la experiencia de poder dar sepultura o el ritual de la muerte. Se estaba imposibilitando y entonces decidimos que la portada justamente tenía que ser eso, ¿no? Como una experiencia de un gesto, de un cuerpo humano, pero que también podía ser una huella, ¿no? Y entonces en esos términos creo que el trabajo con Vera fue muy bueno porque podía, se abrió la posibilidad de diálogo y que ella también sumara su voz para que esta experiencia fuera como creciendo, ¿no? Entonces en esos términos también decidimos que el libro fuera un objeto pequeño, fuera un objeto mucho más íntimo para que la relación que tuviera con la audiencia o con la persona que estuviera generando esta experiencia visual fuera un poco más cercana, ¿no? Hay
el uso que hicimos también cuando se abre el libro, de un pequeño cordón, que en México estos cordones son usados para poner moños en las puertas cuando alguien ha perdido a un ser amado. Entonces digamos que el libro empieza como con este cordón, pero este cordón solamente está desde un lado, ¿no? No hay esta posibilidad de que el cordón se termine como esta cuestión como ritual, ¿no? Y otra cosa que también creo que nos gustó mucho fue el uso de dobles páginas a la mitad, que hablaban justo de esta experiencia de las búsquedas de las personas y que se sumaron junto con poemas de Uber Matiúa, que es un amigo poeta mepá de la región aquí de la montaña, y también con testimonios de madres acerca de la búsqueda de sus hijos, ¿no? Entonces, creo que ese elemento narrativo fue muy bueno para el libro y también en términos como visuales a la hora de ver el libro se generaba como este cordón, pero también esta como cicatriz a la mitad, ¿no? Que hablaba justo de estos conceptos de la pérdida o del duelo, ¿no? Entonces yo creo que trabajar con ambos para mí fue una experiencia muy buena. Es la primera vez que hago este fotolibro y es un trabajo que lo he hecho, que había trabajado de manera personal eh, eh, por más de 7 años. Creo que este proyecto es un proyecto muy significativo para mí en términos de la experiencia como fotógrafo, pero también una experiencia como humano que cambió la manera de entender y percibir la vida, ¿no? Y el hecho de lograr concretar que se lograra el libro, para mí fue muy bueno, ¿no? Porque también tuvo un retorno a la misma comunidad, ¿no? Algo que había hablado con Musu, que era eso, ¿no? Creíamos que era bien importante que el generar este libro para hacer una memoria histórica, pero que también generáramos este libro para generar una conversación, ¿no? La primera vez que conocí a Yael fue en la reunión inicial del proyecto. Ahí me contó la historia que está detrás de las imágenes, los conceptos que estaban trabajando con Unsuk. Me compartió algunas ideas gráficas que quería él incluir o quería que estén presentes en el libro, especialmente unos grabados que trabaja su hermano y que de alguna manera forman parte de este mapa de imágenes inicial que sirve mucho en el proceso de diseño. Trabajar con él creo que ha sido una experiencia increíble en realidad. Creo que es una persona con mucha sensibilidad y que además pone las historias y las personas antes de cualquier decisión gráfica o estética, y creo que eso ha marcado mucho la pauta de ese proyecto. A mí para el concepto del libro me sirvió mucho el título. La casa que sangra me parecía ya una frase que contenía una imagen en sí misma. Yo lo pensaba así, una casa como un espacio que no necesariamente tiene que ser un espacio físico de intimidad, un espacio de crianza, de gestación, de protección, versus el espacio público que suele ser más violento. En el caso de ese proyecto es una casa que debía mostrarse como vulnerada, violentada. Entonces, pensando en la forma del libro, necesitábamos una tapa, una consistencia, una tapa dura que proteja las páginas del interior. Se puede pensar en los dobleces como ventanas o puertas de esa casa, y la disposición de los textos como bisagras en los márgenes de la página y el lomo. El trazo, tanto de la portada como de los dibujos interiores, se pensó más como una herida abierta, latente, y también como una especie de memorias borradas en la página. Sobre el proceso editorial de La Casa que Sangra, debo decir que fue interesante el trabajo con Yael Martínez, primero porque tenemos una amistad de hace varios años y nos hemos conocido cuando hemos empezado juntos nuestra carrera como fotógrafos. Entonces había
una cercanía, ¿no? Distinta y de entendimiento de las motivaciones y intereses, digamos, de por qué desarrolla este proyecto, de cómo se vincula con la propia autobiografía y cómo él también, de alguna manera, más allá del trabajo fotográfico y de las ideas en torno a la fotografía, estaba abriendo también su propia biografía, la casa de su familia y su propia historia, ¿no? Entonces creo que ese vínculo, ¿no? De pensar que la amistad trasciende un poco al proyecto editorial o fotográfico, fue la manera en cómo nos relacionamos con Yael a la hora de hacer la edición. Y por otro lado, sobre la edición propia del libro, eh, justamente partiendo de esta idea del vínculo de cercanía que teníamos y del entendimiento del trabajo también como una experiencia de vida, el libro tiene 4 capítulos, que no son capítulos exactamente, más bien son como secciones, ¿no? Pero que podrían entenderse también como capítulos, ¿no? Hay una primera parte que es una especie de prefacio, preámbulo, que tiene que ver con una cuestión ritual ligada también al nacer, al renacer y a este punto en común que uno puede encontrar entre la vida y la muerte, ¿no? Estos extremos de la experiencia en la vida, en el mundo, que finalmente se terminan encontrando, ¿no? De alguna manera. Entonces hay una primera parte que tiene que ver con eso, ¿no? Es como salir, nacer. Luego hay una cuestión muy clara que es como una sección donde Yael aparece, ¿no? Con una acción que realizó cuando se enteró del asesinato de uno de sus cuñados. Es como una especie de performance que él realiza. Y hay un texto en primera persona de Yael y hay su fecha de nacimiento, su nombre, ¿no? Como diciendo, este soy yo, esta es mi historia que voy a contar, ¿no? Luego hay una parte que viene a hablar sobre la violencia, el duelo, la pérdida en el espacio familiar, ¿no? Dentro de la casa, ¿no? La casa también simbolizando esa idea, digamos, de interior, ¿no? De cercanía, la casa también como una especie de vientre materno. Hay como una serie de sucesos que uno va mostrando en imágenes. Y luego venimos a una sección que es cuando sale al espacio externo de la casa, que tiene que ver con este fenómeno, ¿no? de la violencia de las madres buscando a sus familiares, a sus hijos, ya ir acompañando estos procesos. Y tiene mucho que ver con la tierra, ¿no? Del escarbar, de encontrar, de las fosas que se hacían para buscar a los desaparecidos. Y eso va junto con imágenes, con textos extraídos de testimonios que ya él fue recopilando junto con algunos poemas, ¿no? Entonces la palabra emerge de la tierra y comienza a hablar, ¿no? y a contar, y a decir cosas, a reclamar, a pedir en varios registros, ¿no? De la palabra. Y finalmente hay una sección que tiene que ver con la experiencia de la violencia fuera ya de la casa, más bien como desbordada, ¿no? Como esta violencia que sale de la casa y toma la ciudad, toma el espacio público. Y bueno, hay imágenes que ya no tienen que ver tanto con la experiencia del duelo de la familia de Yael, sino más bien de la violencia en Guerrero. Y hay una parte final que es parte del último capítulo también, que tiene que ver con volver, ¿no? Con volver al inicio, ¿no? Que donde aparece nuevamente una de las niñas de Yael, su esposa, ¿no? Que es como un núcleo central de la historia, para así, digamos, cerrar el círculo y hacer nuevamente énfasis sobre esta cuestión circular, ¿no? De estos extremos entre la vida y la muerte. Entonces, el libro fue pensado un poco de esa manera. Y hay algo más que seguramente van a ver si logran ver el libro, que no es una sección, sino más bien es una idea que nos importaba sumar, que es como una carta, ¿no? Como una especie de naipe donde hay por un lado un ojo y por otro lado hay un texto, ¿no? Entonces nos parecía poderosa la idea, si sucedía en algún momento, de cuando alguien agarra el libro, ¿no? Porque lo encuentra en un anaquel, en una mesa, y de pronto vea que algo se cae, ¿no? Y gire y mires al piso y vea un ojo confrontándote, ¿no? Creo que esa experiencia podría como, no sé, como trasladar de alguna manera, ¿no? Una cuestión emocional, ¿no? Que nos interesaba hacer énfasis en la publicación.